Lorena finalmente estaba regresando a casa después de pasar los últimos años en un intercambio en Japón. Ese viaje fue uno de los mayores sueños de su vida, pero tuvo que renunciar a su gran amor, Daniel, para embarcarse en esta aventura. Daniel prometió que la esperaría hasta su regreso, pero doña Esther, madre de Lorena, la convenció de desistir de la relación, ya que creía que esto estaba perjudicando su futuro. 2 años después, cuando Lorena estaba de vuelta en el país y finalmente desembarcó en el aeropuerto, no esperaba encontrar a Daniel pidiendo limosna. Lorena sintió el corazón acelerarse cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Curitiba. Había esperado por este momento durante meses, ansiando regresar a los brazos acogedores de su madre y revivir los recuerdos de una vida que parecía haber dejado atrás. Sin embargo, en cuanto bajó del avión y miró a su alrededor, una ola de nostalgia e incertidumbre la envolvió. El aire familiar de la ciudad trajo a la superficie recuerdos de un pasado que había dejado atrás, con sonrisas y lágrimas, promesas y despedidas, todo mezclado en un torbellino de emociones que aún no había logrado comprender completamente. Después de 2 años, Lorena finalmente estaba regresando a casa después de finalizar su intercambio en Japón. Esa decisión no fue nada fácil, pues para realizar este sueño, Lorena fue obligada a dejar el gran amor de su vida atrás. El apoyo de su madre fue extremadamente importante para que pudiera superar esas barreras. Mientras Lorena se mezclaba con la multitud a la salida del aeropuerto, sus ojos vagaban por el entorno, captando cada rostro y movimiento de los que pasaban. Lorena estaba parada en la acera, intentando llamar a un taxi sin éxito. Fue entonces cuando escuchó a lo lejos, entre la multitud, a un joven pidiendo limosna, con un niño en brazos. Ambos parecían desplazados y vulnerables. Un escalofrío recorrió la espalda de Lorena cuando percibió algo familiar en la postura del joven. Su corazón latía con fuerza mientras se acercaba con pasos inciertos y pensamientos confusos. A medida que se acercaba, sus ojos se encontraron y vio la confirmación de su sospecha reflejada en los ojos del joven. Era Daniel, el gran amor de su vida, que estaba allí frente a ella. El tiempo pareció congelarse mientras Lorena lo observaba, absorbiendo cada detalle de su rostro. Él parecía más viejo ahora, más cansado, pero aún había una chispa de familiaridad en sus ojos que hizo que el corazón de Lorena se encogiera. Daniel estaba allí frente a ella, pero al mismo tiempo tan distante. La realidad de la situación golpeó a Lorena como un puñetazo en el estómago. Había tomado una decisión difícil al dejar a Daniel atrás. Cuando se fue a Japón, siguiendo los consejos de su madre y buscando nuevas oportunidades más allá de las fronteras de su ciudad natal. Pero ahora, todos los recuerdos de los días felices que pasaron juntos inundaban su mente, trayendo consigo un dolor profundo y devastador. El silencio entre ellos era ensordecedor, cargado con el peso de todas las palabras no dichas y todas las preguntas sin respuesta. Lorena quería correr hacia los brazos de Daniel, quería gritar su nombre y desahogar toda la angustia que llevaba consigo desde que partió, pero algo la detenía, manteniéndola inmóvil y silenciosa, atrapada en un limbo entre el pasado y el presente. Mientras Lorena luchaba por encontrar las palabras correctas, Daniel la miraba con una mezcla de tristeza y resignación en sus ojos. Había tanto que él quería decir, tanto que quería preguntar, pero las palabras parecían escaparse de él como arena corriendo entre los dedos. Lorena sintió su corazón acelerarse cuando Daniel, presa del pánico, sostuvo al niño con fuerza y empezó a correr. Un torbellino de emociones la envolvió mientras lo seguía instintivamente, con las piernas moviéndose casi por cuenta propia en el intento desesperado de alcanzarlo. Las calles de la ciudad parecían deslizarse ante sus ojos, y los rostros de los transeúntes se volvieron borrones indistintos mientras Lorena perseguía a Daniel y al niño. Sus pensamientos estaban en caos, una mezcla de ira, tristeza y preocupación, girando en su mente como una tormenta furiosa. Mientras corría, Lorena intentaba desesperadamente entender qué estaba sucediendo. ¿Por qué estaba Daniel allí, pidiendo limosna en la calle, mientras ella estaba a miles de kilómetros de distancia? ¿Dónde estaban los sueños que compartieron y las promesas que se hicieron cuando eran jóvenes y llenos de esperanza? La respiración de Lorena estaba entrecortada mientras continuaba persiguiendo a Daniel, con los pasos resonando en las calles ahora vacías de la ciudad. A medida que se acercaban cada vez más al desenlace de esa carrera desesperada, Lorena sabía que no podía dejarlo escapar sin obtener respuestas y entender qué había sucedido con el hombre que una vez amó más que a nada. Finalmente, después de una persecución que pareció durar una eternidad,
Daniel se detuvo abruptamente frente a una plaza, con la respiración irregular. Miró hacia atrás con los ojos llenos de miedo y angustia. Lorena se acercó lentamente, con el corazón aún latiendo con fuerza, y se detuvo frente a él, incapaz de decir una palabra. Lorena entonces sostuvo a Daniel por los hombros, impidiendo que corriera de nuevo, mientras el tiempo parecía detenerse a su alrededor. El aire estaba cargado con una tensión palpable, como si el peso de todos los años de separación los comprimiera, haciendo difícil incluso respirar. Ella miró a los ojos de Daniel, viendo el dolor y la desesperación reflejados allí, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. El niño en brazos de Daniel comenzó a llorar, sintiendo la tensión en el aire, y Lorena sintió un nudo formarse en su garganta. Sabía que ese era el momento de resolver todas las deudas pendientes, era hora de enfrentar el pasado y finalmente encontrar alguna forma de seguir adelante. Jadeante, todavía intentando recuperar el aliento tras la persecución frenética por las calles de la ciudad, Lorena no sabía por dónde empezar. Las palabras parecían escaparse de ella, eludiendo su mente mientras luchaba por expresar todas las emociones que la consumían en ese momento. Finalmente, después de un largo momento de silencio tenso, Lorena encontró el valor para hablar con una voz débil y temblorosa. «Daniel, ha pasado tanto tiempo. ¿Por qué huiste? ¿Quién es este niño? ¿Qué está pasando?» Lorena miró a Daniel, desesperada por una respuesta que no llegaba. Él permanecía en silencio, con lágrimas corriendo por su rostro como un río de emociones contenidas. Ella podía sentir el dolor que él cargaba, pero necesitaba entender que lo había llevado a ese estado. «Daniel, por favor», imploró ella con la voz temblando por la intensidad de sus emociones. «Necesitas contarme lo que pasó. No puedo irme de aquí hasta que me digas la verdad». En ese momento, una patrulla de policía se detuvo junto a ellos. El oficial miró desconfiado la situación y preguntó a Lorena: «Señora, ¿este joven la está molestando? La criminalidad ha aumentado. Si necesita ayuda, avísenos ahora. Es hora de que este mendigo sea enviado a un refugio y este niño sea llevado al consejo tutelar». Al escuchar eso, Lorena se asustó. Sabía que no podía despedirse de Daniel sin resolver la situación. Miró al hombre frente a ella, el hombre que un día fue el amor de su vida, y supo que no podría abandonarlo ahora, no cuando él más la necesitaba. Indignada por la postura de la policía y decidida a entender toda la situación, Lorena finalmente respondió: «Está todo bien. Este es un viejo conocido mío y solo estamos conversando. Por favor, no se preocupen por nosotros». El oficial continuó observando la situación con desconfianza, pero después de la respuesta de Lorena, la patrulla finalmente se fue. En ese momento, el alivio invadió a Lorena por unos segundos. El miedo de que Daniel fuera llevado y perder la oportunidad de aclarar lo que estaba sucediendo la dominó. Ella sabía que esa conversación era esencial y que necesitaba entender lo que había pasado entre ellos para finalmente seguir adelante con su vida. Lorena, Daniel y el niño quedaron inmóviles frente a la plaza, mientras el silencio flotaba entre ellos como una densa niebla. La tensión en el aire era palpable y cada momento parecía cargado con la promesa de dolorosas revelaciones y verdades difíciles de enfrentar. La intervención de la policía solo sirvió para aumentar aún más la tensión. «Daniel, por favor, dime lo que pasó», pidió Lorena nuevamente con una voz suave, pero firme. «Necesito entender. Necesito saber por qué estás aquí, pidiendo limosna en la calle con un niño en tus brazos. ¿Qué pasó en estos 2 años?» Daniel suspiró, pasando la mano por su cabello despeinado antes de finalmente encontrar el valor para hablar. Invitó a Lorena a sentarse en un banco cercano. «Necesito sentarme y calmarme un poco antes de poder contar todo. Las cosas han sido difíciles, Lorena». Sus palabras salieron en un susurro ronco, cada una cargada con el dolor del destino que se impuso sobre él a lo largo de los años. Mientras se acomodaban en el banco, Lorena sentía la urgencia de abordar el tema que tanto la inquietaba. «Mi madre me contó sobre el embarazo de tu exmujer», comenzó ella, buscando alguna reacción en Daniel. Esperaba una explicación que pudiera justificar lo que había ocurrido durante su ausencia. Cada palabra parecía pesada y cargada de años de dudas y resentimientos acumulados. Ella observaba a Daniel atentamente, buscando cualquier señal que la ayudara a comprender la situación. Daniel soltó un suspiro amargo antes de responder: «Tu madre te contó todo, ¿no?».
dejaste de comunicarte conmigo, Lorena. No te preocupaste ni un poco en llamarme y preguntar qué estaba pasando. Simplemente creíste todo lo que tu madre dijo, ¿verdad? Las palabras de él llevaban un dolor profundo y una acusación que Lorena no podía ignorar. Ella se vio confrontada con la posibilidad de haber juzgado mal la situación, influenciada por la información incompleta y tendenciosa de su madre, que siempre estuvo en contra de su relación con Daniel. Cada palabra de él parecía clavarse en su corazón, haciéndola cuestionar todas las decisiones que había tomado desde que se fue a Japón. Daniel entonces continuó hablando: si al menos supieras lo que pasó. No sé si tengo más fuerzas para seguir. Es difícil verte tan bien cuando mi vida se ha derrumbado. Le pedí a tu madre que me diera tu nuevo contacto en Japón, pero ella dijo que no tenías nada que decirme. Una ola de arrepentimiento mezclada con una sensación de injusticia inundó a Lorena. Ella se dio cuenta de que no solo había permitido que las palabras de su madre la alejaran de Daniel, sino también que el miedo y la incertidumbre nublaran su juicio. Lo siento, Daniel, murmuró ella, con la voz quebrada por las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Yo no debería haber creído todo lo que ella dijo. Debería haberte dado la oportunidad de contarme tu versión de la historia. Daniel la miró con los ojos llenos de tristeza y dolor. Entiendo, Lorena, dijo suavemente, pero ahora no podemos cambiar el pasado. Necesitamos tratar de entender lo que pasó y seguir adelante de la mejor manera posible. Lorena sintió con la cabeza, sabiendo que Daniel tenía razón. No podía retroceder en el tiempo y cambiar las decisiones que había tomado, pero podía aprender de sus errores e intentar arreglar lo que fuera posible. Mientras aún estaban sentados en la plaza, el sol comenzó a ponerse en el horizonte, y Lorena sintió un rayo de esperanza surgir en su corazón. Sabía que esa conversación sería difícil, pero también se sentía aliviada por finalmente descubrir lo que había pasado durante los años que estuvo fuera del país. Sin embargo, al pensar que Daniel se involucró con otra mujer, una ira súbita invadió su pecho. A pesar de los incentivos de su madre para que dejara la relación atrás y priorizara el intercambio para valorar su futuro profesional, Lorena nunca dejó de amar a Daniel y consideraba que él fue el gran amor de su vida. Incluso intentando mantener la calma, Lorena dejó escapar la ira y dijo: dejaste embarazada a otra mujer, Daniel. ¿Qué no entendería de esta historia? Simplemente me sustituiste mientras yo pensaba en ti al otro lado del mundo, dijo, con palabras cargadas de un dolor que nunca imaginó enfrentar. La confusión y el deseo de entender la verdad eran evidentes en su voz. Daniel percibió la sinceridad en los ojos de Lorena, y el peso de las palabras que ella acababa de decir lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Sabía que no podía seguir aplazando la verdad y que necesitaba explicar todo desde el principio, aunque eso significara revivir los momentos más dolorosos de su vida. Respiró hondo, buscando valor para enfrentar lo que estaba por venir. Lorena, nunca quise hacerte daño, comenzó, con la voz temblorosa por la intensidad de sus emociones. Cuando te fuiste a Japón, me sentí perdido. Te extrañaba todos los días y la soledad era aplastante. Jamás te sustituí, necesitas entenderlo. Lorena escuchaba atentamente, con las manos temblando mientras luchaba por contener las lágrimas que amenazaban con caer. Quería creer en las palabras de Daniel y encontrar una forma de perdonarlo, pero el dolor de ese momento aún estaba fresco en su mente, como una cuchilla cortando profundamente su corazón. Aún estaba recuperándome del final de nuestra relación y de tu viaje a Japón. Entonces, ella apareció, continuó Daniel, con la voz quebrada por un momento antes de proseguir. Yo, estaba débil, Lorena. Cometí un error terrible y me arrepiento de eso todos los días desde entonces. Lorena sintió un nudo formarse en su garganta mientras escuchaba las palabras de Daniel, y el peso de imaginarlo con otra mujer la ahogaba como un ancla. Quería gritar, llorar, huir y no mirar nunca más atrás. Pero, al mismo tiempo, sabía que necesitaba enfrentar la verdad y encontrar una forma de perdonarlo y seguir adelante con su vida. Daniel, murmuró ella con la voz quebrada por las lágrimas que ya no podía contener, sé que necesito perdonarte, pero es muy difícil para mí. Necesito tiempo para procesar todo esto. Yo, solo espero que algún día podamos encontrar una manera de superar todo esto juntos. En ese momento, Daniel se sintió injustamente tratado por todo lo que había pasado en los últimos años. Decidido a aclarar los hechos, comenzó a contar su versión de la historia. Daniel describió cómo, después de que Lorena se fue a su intercambio en Japón,
se concentró en los exámenes finales de su facultad de medicina. Cada momento libre lo dedicaba a los libros y a la preparación para el futuro. Un día, al salir exhausto de la universidad, encontró a Estela, una vieja amiga de la infancia que también era su compañera de facultad. Solo habían pasado unas pocas semanas desde que Lorena había comenzado su intercambio al otro lado del mundo. Estela era una de las chicas más populares del campus, siendo heredera de la familia más rica de la ciudad. Al verlo, Estela le ofreció llevarlo a su casa, algo que él aceptó sin sospechar nada. Al fin y al cabo, Estela había sido una amiga, y nunca imaginó que su bondad ocultara un propósito siniestro. En el camino, Estela se detuvo en una gasolinera para repostar. Fue a la tienda de conveniencia para hacer el pago y, al regresar, le ofreció una botella de cerveza a Daniel. Él, cansado de un día lleno de estudios y queriendo relajarse, aceptó el gesto sin pensar en las posibles consecuencias. Lo que ocurrió a continuación sería un giro trágico en su vida. Daniel hizo una pausa antes de continuar, mientras las lágrimas volvían a rodar por su rostro, dificultando la comprensión de sus palabras por los sollozos que se intercalaban con su voz. Finalmente, Daniel continuó contando cómo, después de tomar unos sorbos de cerveza, comenzó a sentirse extraño. Sintió sus piernas pesadas y la visión comenzaba a nublarse. Daniel empezó a sospechar que había sido drogado, pero ya era demasiado tarde. Estela lo llevó a un motel, donde lo drogó nuevamente y lo dejó inconsciente. Daniel continuó su relato con la voz temblorosa por el recuerdo de los eventos que cambiaron su vida para siempre. Si pudiera volver en el tiempo, Lorena, habría hecho todo diferente e iría atrás de ti a Japón. Acepté esa cerveza sin imaginar las consecuencias que tendría en mi vida. Después de eso, todo se convirtió en un borrón en mi memoria, y apenas podía recordar lo que había sucedido. En mi mente, solo pasaban una serie de destellos confusos y fragmentados que no tenían ningún sentido. Daniel entonces describió cómo despertó a la mañana siguiente en una habitación extraña, con un dolor intenso y una vergüenza aplastante. A su lado, Estela estaba acostada en la cama con una sonrisa satisfecha jugando en sus labios. Daniel sintió el estómago revolverse cuando ella comenzó a hablar. Las palabras de Estela estaban cargadas de malicia y crueldad. Me gustó mucho la noche que tuvimos, Daniel, dijo ella en un tono casual que hacía que las palabras fueran aún más perturbadoras. Creo que a Lorena también le gustará cuando vea nuestro vídeo. Daniel sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies cuando Estela mencionó el vídeo. Horrorizado, vio las imágenes que ella había grabado, mostrándolo alterado y vulnerable, incapaz de defenderse de las manipulaciones crueles de esa mujer. Daniel finalmente entendió lo que estaba sucediendo y que había sido utilizado por Estela. Lorena escuchaba en silencio, y el horror se extendía por su rostro mientras absorbía la magnitud de lo que Daniel estaba compartiendo. Ella nunca imaginó que algo tan terrible pudiera suceder o que alguien pudiera ser tan cruel e inhumano con él. Daniel, yo, lo siento mucho, murmuró ella, con lágrimas corriendo por sus ojos mientras lo miraba con compasión. Daniel entonces continuó diciendo que quedó aterrorizado y trató de entender el motivo detrás de esa monstruosidad. Estela reveló que había puesto algo en su cerveza y filmado la noche que pasaron juntos, asegurando que nadie le creería si intentaba denunciarla. Ella decía que el vídeo sería la prueba de que él estaba disfrutando, en una manipulación cruel que lo dejó sin salida. Daniel sintió una desesperación aplastante y huyó del motel donde Estela lo había llevado. Lloró toda la noche, sin saber cómo lidiar con la situación. La crueldad de la traición de alguien en quien confiaba lo dejó profundamente marcado. Al revisar la historia para aclarar el pasado con Lorena, Daniel también luchó contra las lágrimas mientras recordaba la terrible noche que pasó por la trampa de Estela. Sentía como si estuviera atrapado en una pesadilla de la cual no podía despertar, y su mente giraba con el regreso al horror de lo que había sucedido en ese momento. Daniel se vio reviviendo aquellos momentos de humillación y desesperación. Se sentía impotente ante la crueldad de Estela. Daniel pensaba en cómo ella lo había manipulado y destruido todo lo que él amaba y creía en cuestión de minutos. Lorena escuchaba en silencio, con una mezcla de ira y compasión ardiendo dentro de ella mientras pensaba en lo que Daniel había pasado. Nunca había sentido tanto odio por alguien como sentía por Estela en ese momento. La idea de que alguien fuera capaz de causar tanto sufrimiento a otro ser humano la enfermaba hasta lo más profundo de su alma. Daniel entonces contó que decidió no ir a la policía, temiendo el poder y la influencia de la familia de Estela en la ciudad. Él quería olvidar el incidente y centrarse en sus estudios,
pero poco tiempo después recibió una llamada de Stella diciendo que estaba embarazada. La noticia llegó como un golpe devastador. En la misma semana, Daniel se enteró de que la salud de su padre, el único miembro de su familia, se estaba deteriorando rápidamente. Por ese motivo, Daniel se vio obligado a abandonar sus estudios de medicina, a pesar de estar cerca de la fecha de graduación. La enfermedad de su padre fue una batalla cruel contra una enfermedad implacable, convirtiéndose en una sombra que se cernía sobre Daniel, oscureciendo cualquier esperanza de luz. Daniel se vio sumido en un torbellino de emociones conflictivas, luchando por lidiar con el dolor del pasado mientras enfrentaba el destino inevitable de su padre. En los meses siguientes, la salud de su padre se deterioró cada vez más rápido. Cada día era una lucha contra la inevitabilidad de la muerte que se acercaba. Daniel se encontraba corriendo entre el hospital y su casa, desesperado por pasar cada momento precioso junto a su padre antes de que fuera demasiado tarde. Y entonces, un día, su padre se fue, dejando a Daniel completamente desolado y solo para enfrentar su nueva realidad. La pérdida de su padre fue un golpe profundo, dejándolo a la deriva en un mar de tristeza y desesperación, como una herida que parecía nunca sanar. Lorena escuchaba en silencio mientras el dolor de Daniel resonaba en su propia alma. Ella trataba de imaginar la agonía que él había enfrentado en los últimos años. Lorena quería consolarlo y aliviar su dolor, pero sabía que no había palabras que pudieran consolar un corazón roto por la pérdida de su padre. Daniel sufrió otro golpe duro durante el funeral. Stella apareció de sorpresa, lanzando una sombra aún más oscura sobre un momento ya marcado por la tristeza. Ella lo llamó para hablar, su presencia pareciendo un puñal clavado en su corazón aún dolido. Stella no perdió tiempo y comenzó a amenazarlo, con la voz susurrando veneno mientras hablaba sobre las consecuencias que enfrentaría si no asumía la relación con ella. Dijo que el embarazo pronto sería el tema de conversación de la ciudad y que, si él no quería enfrentar problemas, debería aceptar su propuesta. «¿Sabes lo que es mejor para ti, Daniel?», continuó ella, con los ojos fríos. «Tienes una elección simple, asumir al hijo y vivir una vida feliz a mi lado o enfrentar las consecuencias de tus acciones». Daniel se sintió acorralado y sin salida ante las palabras crueles de Stella. Sabía que la familia de ella era rica y que Stella no dudaría en usar eso contra él si no cumplía con sus exigencias. Así, cedió, aceptando vivir una vida de mentiras y engaños para proteger su futuro. Pasaron meses y Stella dio a luz, trayendo un niño inocente al mundo bajo el peso de una mentira. Fue entonces cuando Daniel se convirtió en padre de un hermoso niño llamado Caio. Vivieron juntos en un lujoso apartamento en el centro de la ciudad que pertenecía al padre de Stella, pero detrás de las apariencias de felicidad había una creciente oscuridad que amenazaba con devorarlos. Un año después del nacimiento de Caio, Stella huyó de casa, dejando solo una nota diciendo que no soportaba más vivir con Daniel y que merecía ser feliz. Daniel quedó devastado viendo su vida desmoronarse a su alrededor mientras luchaba por entender lo que había sucedido. Cuando buscó a los padres de Stella en busca de apoyo, fue recibido con frialdad e indiferencia. Dijeron que Caio, su nieto, era un niño bastardo de una hija desnaturalizada que desapareció sin dejar noticias. Además, el padre de Stella afirmó que su relación era una vergüenza para la familia y que Daniel no debería buscarlos más. Daniel se sintió solo y desamparado. Su vida se había convertido en una ruina de promesas rotas y sueños deshechos. Aún así, sabía que necesitaba seguir adelante y encontrar una manera de continuar, aunque eso significara enfrentar la oscuridad solo. Con esa determinación ardiendo dentro de su pecho, comenzó a trazar un nuevo camino de redención y esperanza, donde finalmente podría encontrar la paz que tanto buscaba. Sin embargo, nada salió como planeado. Sin familia tras la muerte de su padre y expulsado del lujoso apartamento de los padres de Stella, Daniel se vio en la calle con un bebé en brazos y sin tener a dónde ir. Desde entonces, se ha estado arreglando entre las aceras y los refugios de la ciudad, luchando por sobrevivir mientras Caio crecía cada vez más. La historia de Daniel dejó a Lorena profundamente afectada. Ella se dio cuenta de cuánto había sido engañada por las opiniones de su madre, que nunca apoyó su relación con Daniel. Las palabras de su madre resonaban en su mente, revelando las terribles consecuencias de su influencia sobre sus decisiones pasadas. «Siento mucho que hayas pasado por todo esto. Quería estar aquí para apoyarte. No voy a dejarte ahora», dijo Lorena con la voz temblorosa y los ojos llenos de arrepentimiento. Ella se acercó a Daniel,
envolviéndolo en un abrazo reconfortante, en un intento de ofrecer el consuelo que él tanto necesitaba. La percepción de que había sido manipulada por su madre le dio una nueva perspectiva sobre la situación. Lorena se dio cuenta de que había permitido que las opiniones ajenas influenciaran sus decisiones, ignorando sus propios sentimientos e intuiciones. Por eso, se sintió determinada a hacer las paces, corregir los errores del pasado y construir un futuro junto a Daniel. Daniel miró a Lorena con gratitud y amor brillando en sus ojos. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero estaba agradecido de tener a Lorena a su lado mientras enfrentaba el futuro incierto. Muchas gracias, Lorena, esto significa mucho para mí. Y así, sentados en el banco de esa plaza, comenzaron a reconstruir lo que había sido roto, unidos por el amor y la determinación de no permitir que nada los separara de nuevo. Lorena entonces decidió seguir su corazón y pasar los primeros días de sus vacaciones en Brasil con Daniel, alquilando una casa en el campo para que pudieran estar juntos por unos días. Durante ese periodo, se esforzó por reconquistar su confianza y proporcionar un ambiente seguro para Daniel y su hijo Caio. Cada momento que pasaban juntos era una oportunidad para fortalecer su vínculo y sanar las heridas del pasado, con el objetivo de construir un futuro juntos. Lorena estaba decidida a demostrar a Daniel y a sí misma que merecían una segunda oportunidad, lejos de las influencias tóxicas que los habían separado anteriormente. Una semana antes de regresar a Curitiba, tomaron una decisión importante: oficializar su noviazgo. A pesar del poco tiempo desde el reencuentro, reconocieron la profundidad de sus sentimientos y la importancia de estar juntos. Lorena prometió que cuando se casaran, habría una celebración a la altura, una fiesta hermosa, aunque sencilla, para marcar el comienzo de una nueva vida juntos. Además, Lorena decidió adoptar a Caio, formalizando el vínculo que desarrolló con el niño. Sabía que esta era una etapa importante para consolidar la nueva familia que estaban construyendo juntos, siendo un gesto de amor y compromiso que estaba más que dispuesta a hacer. Cuando regresaron del viaje, Lorena y Daniel pronto alquilaron una pequeña casa en la ciudad. Después de resolver eso, decidió finalmente visitar a su madre. Doña Esther había pasado las últimas semanas intentando contactar a Lorena sin parar, desde que el vuelo de Lorena llegó de Japón, pero ella no dio noticias ni fue a la casa de la familia. Lorena sabía que necesitaba confrontarla y revelar todo lo que había descubierto, así como comunicar su decisión de casarse con Daniel. Aunque fuera una conversación difícil, Lorena estaba decidida a enfrentar la verdad y seguir adelante con su vida. Al llegar, encontró a Doña Esther visiblemente alterada. Ella sollozaba y gritaba, tratando de justificar sus acciones con palabras vacías de arrepentimiento. Todo lo que hice fue por amor a ti, Lorena, y tienes el valor de llegar de Japón y no volver a casa, repetía con un tono de voz lleno de desesperación. Lorena miró a su madre con firmeza, y sus propias palabras resonaron con determinación. Mamá, no tenías el derecho de influenciarme de esta manera. Me convenciste de cambiar a Daniel por el intercambio, y eso casi arruinó su vida, dijo Lorena, firme e inquebrantable. Él y yo somos una familia ahora y siempre lo seremos. No puedo permitir más que tus manipulaciones y mentiras controlen mi futuro. Para Doña Esther, ese fue un momento doloroso, lleno de emociones intensas y verdades difíciles de aceptar. Por otro lado, Lorena sabía que era hora de romper con el pasado tóxico que su madre representaba y seguir adelante, construyendo una vida basada en el amor y la honestidad. La visita a la casa de su madre estaba tensa, pero ella se mantuvo firme. Doña Esther no aceptó la decisión de su hija, insistiendo en que estaba cometiendo un error al asumir la responsabilidad por el hijo de otra persona. Sus argumentos resonaban en el pequeño espacio de la sala, cargados de desaprobación y preocupación. Te vas a arrepentir, chica. Salva tu vida antes de que sea demasiado tarde, repetía una y otra vez. Lorena, sin embargo, estaba decidida a seguir adelante con su nueva familia. Miró a los ojos de su madre con una expresión resuelta, reflejando su convicción interior. No voy a abandonar a Daniel y a mi hijo, dijo con firmeza, la voz llena de determinación. Ellos no tienen culpa de las circunstancias y merecen una oportunidad de ser felices. Así, mientras la discusión continuaba en la sala, Lorena no se intimidó. Sabía que no sería fácil y que enfrentaría críticas y juicios, pero estaba dispuesta a soportar todo eso por el bien de su nueva familia. Al final de la conversación, mientras se despedía de Doña Esther, Lorena sintió una mezcla de tristeza y alivio.
Sabía que el camino por delante sería desafiante, pero también sabía que estaba haciendo lo correcto al proteger a Daniel y Cayo. Con esa certeza calentando su corazón, regresó a la casa alquilada con Daniel, lista para enfrentar el futuro con valentía y determinación. Días después, Lorena estaba comprando en la ciudad para equipar la nueva casa cuando, de repente, encontró a Estela en una tienda departamental. Estela, al percibir su presencia, pronto comentó de manera provocadora: ¿volviste a la ciudad incluso después de perder a tu novio? Apuesto a que él está hecho un desastre. A pesar de la rabia que hervía dentro de ella, Lorena se controló y mantuvo la compostura. Miró directamente a los ojos de Estela y respondió con firmeza: mi deseo era acabar contigo, pero no voy a ensuciar mis manos. Un día pagarás por todo lo que hiciste. Daniel y su hijo ahora son mi familia. Estela intentó reírse de la amenaza, pero algo en la mirada de Lorena indicaba que hablaba en serio. La postura firme y decidida de Lorena la asustó profundamente, pues Estela imaginaba que ese pasado nunca más volvería a su puerta. Sin decir más, Lorena dio media vuelta y se fue, dejando a Estela atónita y desconcertada por la fuerza de esas palabras. Por un breve momento, sintió el peso de sus acciones pasadas como una sombra oscura de culpa y miedo que pronto cobraría su precio. Lorena, por otro lado, siguió adelante con la cabeza en alto, sabiendo que había hecho lo correcto al no rebajarse al nivel de Estela. Se prometió a sí misma que se haría justicia, aunque llevara tiempo, y que un día Estela enfrentaría las consecuencias de sus crímenes. Un mes después, Lorena y Daniel estaban estabilizando su vida en la nueva casa cuando recibieron la noticia de que Estela había sido arrestada. Fue acusada de tráfico de sustancias ilícitas, además de drogar a sus víctimas y chantajearlas con grabaciones de momentos íntimos. La noticia trajo una mezcla de alivio y felicidad, así como una sensación de justicia para la pareja, que todavía llevaba cicatrices emocionales de las acciones de Estela. Decididos a recomenzar sus vidas de una vez por todas, Lorena y Daniel tomaron una decisión radical: mudarse a otro país con su hijo. Eligieron vivir en Japón, pues Lorena había vivido allí por 2 años y se había acostumbrado a la cultura japonesa. Esa sería una oportunidad para dejar atrás todos los recuerdos dolorosos del pasado y vivir el futuro en un ambiente completamente nuevo. En los primeros meses, la adaptación al nuevo país no fue fácil. Enfrentaron desafíos y obstáculos en el camino, pero la determinación de reconstruir sus vidas los mantuvo unidos y resilientes. Juntos, enfrentaron cada desafío con valentía y determinación, sabiendo que días mejores estaban por venir, lejos de los recuerdos dolorosos del pasado y de las personas que intentaron perjudicarlos. Lorena y Daniel encontraron un ambiente más acogedor y seguro para criar a Cayo y construir una nueva historia juntos. Descubrieron nuevas oportunidades y horizontes, abrazando cada momento como una oportunidad de crecimiento y renovación. Después de acostumbrarse a su nuevo hogar, Lorena y Daniel sintieron una sensación de paz y esperanza en sus corazones. Miraban al futuro con esperanza y optimismo, pues sabían que estaban listos para enfrentar cualquier cosa que la vida les deparara. Juntos, estaban listos para escribir un nuevo capítulo en sus vidas, un capítulo de amor, valentía y una determinación inquebrantable para encontrar la felicidad que tanto merecían. Un año después de mudarse a Japón, Lorena y Daniel decidieron celebrar su unión en una pequeña capilla en Osaka, la ciudad donde vivían. La ceremonia fue simple, pero llena de significado, con la presencia de los nuevos amigos que hicieron a lo largo del tiempo, además de los viejos compañeros del intercambio de Lorena. La decoración de la fiesta fue modesta, pero encantadora, reflejando la simplicidad y el amor verdadero que compartían. El momento más emocionante de la ceremonia fue cuando Cayo trajo las alianzas, caminando con una sonrisa tímida, pero orgullosa. Era como si ese gesto simple representara no solo la unión de Lorena y Daniel, sino también la formación de una nueva familia construida sobre los cimientos del amor, la confianza y el compromiso mutuo. Lorena estaba radiante en su vestido de novia, con la felicidad reflejada en su rostro. Ella miraba a Daniel con ternura, sabiendo que estaban a punto de embarcarse en un emocionante viaje juntos, celebrando las alegrías de la vida lado a lado. Daniel, al verla, sintió un profundo sentimiento de gratitud y amor. Sabía que había encontrado a su alma gemela en Lorena, alguien que lo amaba incondicionalmente y estaba dispuesta a compartir todas las alegrías y tristezas de la vida con él, incluso cuando el destino había intentado separarlos. Daniel entendió en ese momento que todo su sufrimiento había valido la pena. Mientras Lorena y Daniel intercambiaban votos de amor eterno, la pequeña capilla se llenó de alegría y esperanza.
Fue un momento de profunda conexión, marcando el inicio de una nueva etapa en la vida de esa familia. Al salir de la capilla como marido y mujer, Lorena y Daniel se sintieron bendecidos por haberse encontrado el uno al otro. Después de la ceremonia, continuaron construyendo su vida juntos en Japón, lejos de las personas que un día intentaron hacerles daño. Dedicarse a crear un ambiente seguro y amoroso para su hijo, lejos de las sombras del pasado, los protegió por la distancia y el tiempo. Ambos encontraron la paz que tanto buscaban. Lorena frecuentemente reflexionaba sobre el camino que los había llevado hasta allí. En una de esas reflexiones, comentó con Daniel: ¿crees que cuando estamos destinados a estar con una persona, nada puede separarnos de ella? La pregunta resonaba junto con el viaje que enfrentaron hasta encontrarse nuevamente, reforzando la creencia de que el amor verdadero supera cualquier obstáculo. Juntos, Lorena y Daniel descubrieron que la felicidad estaba en la simplicidad de los momentos compartidos y en la fuerza del amor que los unía. Caminando de la mano hacia el futuro, Lorena y Daniel se sentían agradecidos por haber descubierto el verdadero significado del amor. Un amor que los fortalecía y los inspiraba a vivir cada día con pasión y propósito. Y con ese amor como su brújula, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro les deparara, sabiendo que, mientras estuvieran juntos, podrían superar cualquier cosa. Y bien, ¿te gustó la historia? Nuestro canal agradece tu compañía. No olvides dar un like al vídeo, suscribirte al canal y comentar aquí abajo qué te pareció la historia. Hasta la próxima.